esta es la segunda parte de beta-lactámicos, en donde vamos a ver las 5 generaciones de cefaloporinas. Hay que acordarnos de su mecanismo de acción, el cual es compartido por todos los beta-lactámicos, siendo parietolíticos, es decir, que inhiben la formación del péptido glicano, inhibiendo las transpeptidasas o reacciones de transpeptidación. Bien, vamos a tener 5 generaciones, las cuales aumentan su eficacia, sus usos y su espectro a medida que estas aumentan. De modo de acordarnos, la primera generación podemos memorizar el prefijo cefa, en donde en la preparación parenteral tenemos cefarolina y cefazolina, y para la preparación oral tenemos cefalexina y cefadroxilo. Luego, en la segunda generación, vamos a utilizar los prefijos cefa, cefo y cefo, en donde vamos a tener para la preparación parenteral cefamandol, cefotetán, cefoxitina y cefuroxima. Para la preparación oral tenemos cefuroximacetil, que es una alteración química para que se absorba por vía oral, y el cefaclor. Luego, en la tercera generación, podemos utilizar los prefijos cext y cefa. La ceftriaxona, la cefosperazona, la ceftazidima y la cefotaxima, los cuales van a aumentar obviamente el espectro. Y luego en la preparación oral tenemos la cefixima. Bien, las de cuarta generación, cefepime y quinta, ceftarolina. Cabe destacar que estas cefalosporinas son las que se comercializan en Argentina, pero hay muchas más que se comercializan en otros lados. Pero como no están aquí, no importa. Bien, vamos a empezar viendo su espectro para ver luego sus usos clínicos. El espectro de la primera generación de las cefalosporinas van a cubrir lo que son gram positivos, tanto estáfilos como estreptos. No cubren enterococos ni bacilos positivos. Bien. Cubre estáfilos, sobre todo aureos que son sensibles a la penicilina, y no se utiliza ni para saprofíticos ni para epidermidis. Luego, lo que son estreptos cubre tanto del grupo beta-hemolítico como Piógenes y Agalateae, como del alfa-hemolítico, donde tenemos Pneumoniae y el Mutans o el Viridans. Bien. Tiene una moderada actividad contra gram negativos, pero no se los utiliza para estas indicaciones. Puede cubrir Neisseria o Haemophilus influenzae. También tiene un buen espectro contra enterobacterias, sobre todo E. coli, Proteus, Klebsiella y Moraxella. Bien, la de segunda generación, vamos a ir viendo que aumenta el espectro, sobre todo tiene mayor actividad contra lo que son gram negativos. Empieza a cubrir más cepas sensibles de Haemophilus influenzae y Neisserias. También empieza a cubrir bacteroides, pero disminuye su actividad frente a los gram positivos. La actividad contra las enterobacterias las mantienes, que son las mismas que la primera generación, E. coli, Proteus, Klebsiella y Moraxella. Las de tercera generación, las cuales son las más utilizadas debido a su espectro, tanto en el ámbito extrahospitalario como intrahospitalario, vamos a tener que estas van a cubrir o tienen muy buena actividad antistreptocóxica, cubriendo tanto el beta hemolíticos como alfa hemolíticos, pero también puede llegar a cubrir estáfilos, sobre todo aureos, sensibles a la penicilina. Además, tiene muy buena actividad contra gram negativos, sobre todo Neisserias, Haemophilus influenzae, y hay algunas cefalosporinas de tercera generación que ya cubren pseudomonas, como son la cefoperazona y la ceftazidima. Además, se le aumenta un espectro a las enterobacterias, que son las de las generaciones anteriores, más Citrobacter y Serratia. Bien, a la cuarta generación se le va a sumar el espectro de las anteriores. Además, también se las conoce por ser antipseudomónicas y aumentar el espectro contra los gram negativos, pero se disminuye el espectro contra los gram positivos. Por lo tanto, se va a utilizar frente a infecciones intrahospitalarias producidas por su espectro, el espectro que cubre. Luego tenemos la de la quinta generación, que ya empieza a cubrir lo que son estafilococos aureos metilofluorescentes, más el espectro que ya dijimos. Como parte de sus usos clínicos, se difiere mucho para qué se usa. Obviamente, si cubre E. coli, puedo dar una cefalexina oral para una infección urinaria, pero no es el tratamiento de primera línea, según el libro.
debido a que se usan otros antibióticos que son más eficientes, como las nitrofurantoínas, la norfloxacina y el trimethoprim sulfametazol, sobre todo pensando en el coli, que es el microorganismo más común que produce las infecciones, por ejemplo. Una infección urinaria por el coli, puedo dar cefalexina, pero no es la primera línea. Bien, las cefaloporinas de primera generación están indicadas para lo que viene siendo infecciones de piel y tejido blando, pensando en gram positivos, sobre todo piógenes, por ejemplo. Las cefaloporinas de segunda generación anteriormente se utilizaban para lo que viene siendo neumonías por neumococo, que es el microorganismo más común, o infecciones de Neisseria, meningitis o gonorrea, pero estas han sido desplazadas por las cefaloporinas de tercera generación debido a que son más eficientes. Y por ejemplo, tienen una mejor distribución en los tejidos corporales, llegando hasta el líquido cefalorraquídeo. Su uso se ha limitado a infecciones intraabdominales, pélvico-inflamatorias e infecciones de pie diabético. Las de tercera generación, estas tienen muchos usos clínicos, en donde vamos a tener que son utilizadas para infecciones por enterobacterias, sobre todo las de su espectro, como dijimos, E. coli, Proteus, Moraxella, Klebsiella, Citrobacter y Serratia. También las puedo utilizar sobre todo a la ceftriaxona, y que es parte de la primera línea de su tratamiento para meningitis producidas por Neisseria meningitidis o Haemophilus influenzae, por ejemplo, en lo que se suele hacer un esquema junto a vancomicina o otro antibiótico, como un aminoglucósido. También las puedo utilizar en las neumonías extrahospitalarias producidas por neumococo o Staphylococcus aureus, o también Haemophilus influenzae. Puedo usar la cefalosporina de tercera generación, sobre todo ceftriaxona. Bien, la cefepime y la ceftarolina se van a utilizar en lo que son infecciones intrahospitalarias complicadas por gram negativos o enterobacterias, debido a que estas cubren pseudomonas y cubren lo que viene siendo Staphylococcus aureus metiloresistente. Puedo darlas en neumonías complicadas por Staphylococcus aureus, puedo darlas también en pacientes con EPOC, con neumonía, pensando en cubrir pseudomonas, sobre todo la cefepime. Bien, si hablamos de sus efectos adversos, podemos decir que todas las cefalosporinas tienen reacciones de hipersensibilidad, todas comparten los mismos efectos adversos, los cuales son los más frecuentes, con fiebre por antibiótico, por rash cutáneo, por exantema, eosinofilia, etc. También los trastornos gastrointestinales, sobre todo náuseas, vómitos y diarrea, que la diarrea es lo más común, sobre todo en la cefoperazona. También tenemos los más raros, que suelen ser una depresión de la médula ósea que cursa con pancytopenia, o trastornos hematológicos que cursan con trombocitopenia. Como casos especiales tenemos el cefamandol, el cefotetán, la cefamandol y la cefoperazona, los cuales van a producir el efecto disulfiram y hemorragias, debido a que tienden a disminuir la síntesis de factores de coagulación vitamina K dependiente, tendiendo a las hemorragias digestivas, y también producen una inhibición de la acetaldehído deshidrogenasa, haciendo que se produzca una acumulación de acetaldehído, que esto es conocido como el efecto disulfiram, cuando se consumen junto al alcohol, cuando se consumen estos antibióticos junto al alcohol, en donde el paciente puede cursar con mareos, náusea, vómito, vértigo, dolores de cabeza, sudoración, fiebre, y llegando o pudiendo llegar al síncope. Bien, eso es todo.